Bien, hoy día quiero compartir algo y quiero hacer un poco un recuento y más que recuento, nombrar o mencionar algunas cosas de las que hemos estado compartiendo todo este año. Y me he dado cuenta que a veces, o que sin proponernos, como que Dios fue guiando y nos fue hablando durante todo este año sobre ciertos valores y ciertos principios que en realidad no es nada nuevo, pero cuando uno empieza a tener intimidad con Dios, todas estas cosas que parecieran muy sabidas, es como si Dios nos quitara un velo y empezamos a ver esto más en profundidad. Franco nos estuvo hablando acerca de la oración la semana pasada, si no recuerdo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces yo quiero hacer un repaso, pero quiero como poner todo lo que hemos visto en un contexto. Y para eso hoy día, la verdad es que puse varios pasajes de la Escritura y quiero ir repasando, como les digo, y viendo esto de lo que Dios nos ha compartido durante este año. Estoy un poco con alergia, así que me disculpan si de repente me da el ataque y me pongo a toser, ¿ya? Hay algunos pasajes de la Escritura y yo creo que lo que quiero hoy día es que nos podamos posicionar en el tiempo y en el lugar que Dios ha determinado en que estemos hoy día y lo que Él ha determinado que nosotros hagamos. Durante mucho tiempo y muchas veces se pide: Señor, haz algo nuevo, Señor, haz algo nuevo, Señor, renuévanos. Este cambio no lo hicimos por moda, queremos ver, queremos disfrutar, queremos siempre ver lo mejor, ¿ya? Y estamos dispuestos, si no les gustó, nos damos vuelta para el otro lado y no hay problema en eso, ¿ya? Pero yo creo que siempre en nuestra vida, sobre todo se da esto cuando estamos llegando o estamos cumpliendo un ciclo, o estamos llegando a un fin de año, ¿ya? La verdad que la vida es cíclica y generalmente nosotros pensamos, y yo, esto lo hablo por mí, yo creo que muchas veces uno piensa que terminando el año o el 31 de diciembre se termina un ciclo y empieza todo otro nuevo. No es tan así, porque al final es una noche y una mañana y siguen los mismos problemas, siguen las mismas dificultades, sigue todo distinto. Pero de alguna forma nosotros siempre estamos buscando una novedad, ¿ya? O estamos buscando algo nuevo. Siempre anhelamos algo, siempre esperamos algo. Bueno, no es tan solo de nosotros, sino hay profetas en la Escritura que también hacían como esta reflexión. Y Habacuc, en ese pasaje de ahí, en Habacuc 3:2, yo creo que también refleja como quizás un deseo interno en nuestras vidas y que dice: Señor, he sabido de tu fama, tiemblo delante de tus obras, Señor, repítelas en nuestros días. ¿Cuántas veces lo meditamos? Yo pienso en esto, ¿sabes? Empiezo a leer la Escritura y empiezo a ver la historia del cristianismo, las cosas grandes que hizo Dios, y de repente en mi oración: Señor, repite esto, reconocemos quién eres tú. Te proclamamos y te declaramos como Rey, como Señor. Repite eso en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Amén. ¿Cuántos de ustedes en alguna medida sienten esto que está reflejado, que está diciendo aquí este profeta menor Habacuc? Señor, yo he sabido de tu fama. Tiemblo delante de tus obras, Señor. Repítelas en este día, Señor. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En nuestro tiempo. Y saben, hoy es nuestro tiempo. Hoy es nuestro tiempo. Y como les digo, esto me hace pensar en muchas cosas. Yo creo que muchas veces pedimos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. No entendemos el propósito de Dios para hoy en nuestras vidas. Pero nuestro anhelo es: Señor, repítela en nuestro día. Conocemos tu fama. Sabemos y creemos en todo lo que hiciste. Señor, hazlo hoy aquí. Hazlo en medio nuestro. Dala a conocer en nuestro tiempo. Saben, yo pienso y oro y sueño con esto. Y
Y al hacer esta reflexión durante este año, yo miro, hay tantas cosas tangibles que Dios ha hecho que son un milagro. Son un milagro, es cosa de mirar. Todo es un milagro de Dios. Hace un año atrás estábamos celebrando la Navidad en una carpa aquí. ¿Se recuerdan? Quienes estaban en una carpa aquí. Y miren dónde estamos ahora. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de estos anhelos, no me refiero tan solo a lo material, porque todo esto generó también un crecimiento en nuestra vida espiritual, ¿ya? Y ese es el propósito. Bueno, y así como hay profetas que preguntan, hay otros profetas que responden a esta pregunta. Y Isaías 43, 19 dice así: está hablando Dios, dice, voy a hacer algo nuevo. Eso le está diciendo al profeta, que de alguna manera tenía el mismo sentir de Habacuc. Y Dios responde y dice, voy a hacer algo nuevo. Y miren lo que dice, ya está sucediendo. Yo creo que esta es una palabra profética para nosotros en este tiempo y en este lugar. Y Dios nos está diciendo, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? Y yo escuchaba esto como para mí, ¿no te das cuenta de lo que están haciendo? Y muchas veces me pelo las rodillas, me desgasto, Señor, haz algo nuevo. Y el Señor está diciendo, ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo, ¿no te das cuenta? Ya lo estoy haciendo. Estoy abriendo un camino en el desierto y río en lugares desolados. Y yo creo que quizás nuestras vidas de alguna forma reflejan un desierto. O quizás has vivido durante mucho tiempo en un desierto o en un lugar desolado ahí. Pero dice que Dios está haciendo algo nuevo. Aunque veas tu vida como algo desierto, algo tosco, algo desolado, la palabra de Dios dice que Él está haciendo algo hoy día en tu vida y en nosotros como iglesia. No te das cuenta, eso es lo que decía, no nos damos cuenta. Yo te puedo decir que Dios está haciendo grandes cosas en medio nuestro. Y está haciendo grandes cosas en tu vida. Y esa es una realidad que no podemos evadirla. Tenemos que estar alertas espiritualmente, con nuestros ojos y todos nuestros sentidos espirituales alerta, porque Dios ya comenzó a hacer, ya lo está haciendo. Ahora, cuando hablo de novedad, no hablo de una moda en el sentido humano, ¿ya? Cuando hablamos de novedad, no estoy hablando de que, no sé, vamos a cambiar nuestra forma, no vamos a cambiar la silla de la iglesia, nos vamos a poner en otro lugar. No estoy hablando de algo nuevo. No estoy hablando de tocar nuevos instrumentos, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de una novedad basada en los sentidos humanos o en los anhelos humanos. Es algo que viene de Dios, de parte de Dios. Y si viene de parte de Dios, transforma todo. Todo lo transforma. Transforma nuestras vidas, transforma nuestro entorno, transforma todo. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy día en medio nuestro. En nuestras vidas, en nuestras familias, en la comunidad, eso está haciendo Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso. Dios se ha propuesto y habla de una nueva creación. Nosotros somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Isaías 65 dice, he aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, y de lo primero no habrá memoria. O sea, dice que va a ser tan tremendo esto que ya de lo anterior ni siquiera nos vamos a acordar. Dice, y de lo primero habrá memoria, ni vendrá más a nuestro pensamiento. Eso dice. Esto mismo aparece en Isaías capítulo 67 y también aparece en el Apocalipsis como esto ya cumplido, como esta visión del futuro. He aquí Dios, hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva. Entonces, cuando hablamos de novedad, hablamos de esta transformación profunda que Dios ya comenzó a hacer en nuestras vidas. ¿No te das cuenta? Ya lo empezó a hacer. Ya lo empezó a hacer contigo,
Ya lo empezó a hacer. Cielos nuevos. He aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y dice después, y los gozaré y lo alegraré en las cosas que yo he creado. Dice, y Jerusalén tendrá alegría. Y a mi pueblo yo le daré gozo. Léalo, Isaías 65, 17 y 18. Y a mi pueblo le daré gozo. Entonces hay algo aquí y debemos entender que cuando hablo de novedad, hablo de una transformación dinámica. Dios está haciendo una transformación dinámica en nuestras vidas. Y aquí vienen muchos conceptos que hemos estado enseñando durante este año. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, los elementos que Dios utiliza para esta transformación dinámica, y cuando estoy hablando de transformación, me refiero a un proceso después de haber nacido de nuevo, ¿ya? O sea, Dios nos empieza a transformar una vez que nosotros nos ponemos a sus pies, nacimos de nuevo y empieza un proceso de transformación. Entonces, cuando hablo de transformación dinámica, me estoy refiriendo a ese proceso, ¿ya? Y aquí hay elementos que son fundamentales, y el primero es lo que hice mención en un comienzo, lo que estuvo compartiendo Franco el día domingo anterior. Y es la oración. Es la oración. ¿Saben? Conversaba, creo que con Claudio, durante la semana o la semana pasada, y entre todos los hablamos, yo le decía, ¿sabes, Claudio? Yo creo que muchas cosas, a mí me gusta mucho escribir, ¿ya? Escribo siempre, tengo muchas cosas escritas. Y yo le decía, ¿sabes, Claudio? Me he dado cuenta que muchas de las cosas que escribí y compartí cuando recién comenzamos eran palabras para este tiempo. Para este tiempo. Y me he dado cuenta, y eso me ha hecho volver a muchas cosas. De hecho, hace 2 semanas retomé un libro de un sacerdote católico que conocí en el año 83. Hace harto tiempo ya, en el año 83. Casi 40 años. ¡Oh! ¿Cómo pasa el tiempo, Señor? Y este libro se llama Muéstrame tu rostro. ¿Ya? Y él habla ahí mucho de este encuentro con Dios, de la meditación y todo. Pero anoté algunas cosas que se las quiero leer y que Franco, como les digo, compartió algo en la semana pasada. Y él habla de la ley del entrenamiento. Y él... Voy a leer algunas frases. Dice, cuanto más se ora, más se quiere orar. Interesante. Cuanto más se ora, más se quiere orar. Cuanto menos se ora, menos ganas de orar. Pareciera elemental. Y él habla aquí decía que así como en lo físico, también hay enfermedades espirituales y que se asemejan mucho. Y él habla, por ejemplo, de la anemia. Que la anemia es una enfermedad silenciosa. Y es tan peligrosa porque es silenciosa y no te das cuenta cuando ya estás listo. Y él decía y hablaba, haciendo referencia a la oración, haciendo el paralelo con esta enfermedad, decía que es como entrar en un círculo vicioso. No comes, no te dan ganas de comer, y como no te dan ganas de comer, no comes, y es un círculo. Y al final caes y mueres de anemia. Bueno, con la oración pasa lo mismo. Cuanto menos oras, menos ganas de orar. Pero mientras más oras, más ganas de orar. También habla de la atrofia. Y repito lo que compartió Franco, que así como necesitamos entrenamiento en nuestro cuerpo, también la oración necesita entrenamiento. Y hay que ser constante. Es un ejercicio. Otra frase que él decía, cuanto más se ora, Dios es más en nosotros. Cuanto más se ora, Dios es más en nosotros. Y bueno, y al revés, cuanto menos se ora, Dios es menos en nosotros. No es que Dios sea menos ni que sea más, se está refiriendo en nosotros, en nuestra percepción de Dios. Mientras más oramos, reconocemos a este Dios grande. Mientras menos oramos, no conocemos a este Dios. Y hay otra dice,
Si se deja de orar, Dios acaba de ser un don nadie en nuestra vida. Es interesante. Entonces, hay algo que es tan fuerte y por eso quise ponerlo con este foco, que Dios está haciendo algo. Dios, su propósito es tener una creación, un cielo, una tierra nueva, pero también un pueblo nuevo. Y Dios está haciendo en este tiempo este proceso de transformación en nuestras vidas. Pero esta transformación dinámica se produce a través de estos principios tan elementales como la oración, como primera cosa. Y aquí vamos a leer varios pasajes de la Escritura. Aquí Pablo está hablando y está haciendo una referencia que a mí me gusta cómo termina todo esto. Y él dice, pero la mente de ellos está hablando de los judíos. Y cuando habla de los judíos podemos hacer el paralelo con los religiosos hoy día. ¿Ya? Y cuando digo religioso lo estoy mirando para afuera, porque muchas veces nosotros mismos, si nos damos cuenta, estamos siendo religiosos en alguna medida. Y lo que está diciendo Pablo aquí yo creo que también es válido para nosotros. Dice, pero la mente de ellos se endureció. Y dice, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, le está diciendo, dice, el mismo velo le cubre la mente. Ustedes saben, para llegar a la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento entraba solamente el sumo sacerdote, había un velo. Pero Pablo dice aquí que ese velo se rompió. Pero ellos, dicen los religiosos, es como si tuvieran la mente endurecida, es como que si ese velo todavía estuviera en su mente, eso está diciendo. Y el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Es interesante. ¿Saben? Muchas veces decimos, chuta, yo leo la Escritura y no, como que no entiendo nada. Como que me cuesta entender. Bueno, una explicación es aquí. Este velo, para poder entender, solamente lo puede quitar Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Es tan así que tú puedes saber mucho de la Escritura, pero si el velo no se te ha quitado y no hay una aplicación, no tiene ningún sentido conocer la Escritura. Así de sencillo. Entonces Pablo le está diciendo eso, y no tan solo eso, y sigue. Miren, dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo, vuelvo a repetir, y no comprenden. Y le está hablando a gente religiosa, a gente que adoraba a Dios, a gente que llevaba ofrendas a Dios, a esa gente le está diciendo. Y sigue. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Me están siguiendo, verdad? Seguimos. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y así que todos nosotros, me encanta. Así que todos nosotros que se nos ha sido quitado el velo, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, aquí no es un tema solamente de que se ha quitado el velo y que podamos entender, sino que dice que a nosotros que se nos ha quitado el velo podemos mirar, podemos ver y reflejar. ¿Se acuerdan? Un principio. Lo que tú miras, reflejas. En el fondo eso está diciendo. Y tú de tanto estar en la presencia de Dios, lo vas a reflejar. Ya se nos quitó el velo. Lo que miramos, reflejamos. Y ese es un principio así, y para nuestra vida carnal también es así. Lo que tú miras va a reflejar. Y eso se nota. Eso se nota. ¿Ya? Entonces vuelvo. Así que a todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es una transformación dinámica. Pero ¿cómo se produce? De tanto mirar empezamos a reflejar. Eso es la oración. Al final es eso. Se nos ha sido quitado el velo y muchas veces yo creo que
a veces, teniendo esta revelación, a veces nosotros mismos nos ponemos el velo. Es como si nos pusiéramos una capucha. Pero no tenemos excusa. El velo se nos quitó. Y nuestra labor hoy día es ir, ver y reflejar. Ver y reflejar, ese es el principio. El día viernes conversábamos un poco de esto, Iván con Miriam y estaba Jacqueline, la vi por ahí está. Y conversamos un poco de esto, ¿ya? De lo que uno ve, de lo que uno refleja. Y esto es tan importante para nuestra vida, es tan importante. Hemos sido llamados a reflejar la gloria de Dios. Lo que miramos, reflejamos. Al final de cuentas va a ser así. Y aquí es donde la oración juega un papel importante. Aquí entendemos en este pasaje que la oración no es una rutina, no es una liturgia, no es un mantra que yo voy y lo repito y lo repito y lo repito. No es eso. La oración es un ejercicio de tanto estar en la presencia de Dios, lo miro y lo reflejo. Eso es la oración. ¿Cuántas veces hemos orado así? Yo creo que si somos honestos, muchas veces no oramos así. Llamamos tiempo de oración y vamos con la lista de peticiones. Me desahogo, me vacié, gracias Señor. Pero la transformación dinámica se produce solamente de esta manera. Eso dice ahí, que de tanto mirar vamos a reflejar la gloria de Dios. Y dice que el Espíritu, que es Dios, nos va transformando. Eso está diciendo. El propósito de Dios es ese. El propósito de la oración, el propósito de tanto estar en su presencia es ser transformados. Eso dice. Y el Espíritu nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es interesante. Entonces, cuando uno mira esto, si hay algo que caracterizaba a Jesús, bueno, estuvimos hablando un poco y yo les decía, Jesús, en Filipenses, algo que le compartí hace un par de domingos atrás, dice que Él se despojó, no consideró ser igual a Dios, se despojó de su divinidad. Entonces, las cosas que hizo Jesucristo, ¿las hizo porque era Dios o porque era un hombre lleno del Espíritu Santo? Ojo, ojo. No se olviden, Él es el primogénito, el primero de muchos. Y lo que Él hizo, lo hizo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y si hay algo que caracterizaba a Jesús, si ustedes se fijan, antes de cada milagro, dice que pasó la noche orando al Señor. O se levantaba de temprano, oraba al Señor y salía. En una oportunidad, los discípulos dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Saben? Los religiosos siempre están pidiendo señales. Siempre. Y les dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué señal nos dan? Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no se han dado cuenta, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Viví este principio, de tanto estar con el Padre, lo reflejaba. Y eso es lo que dijo Jesús. Tanto tiempo estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es el resultado de una oración transformadora. Cada vez que estemos en la presencia de Dios, lo miramos, vamos a ser transformados a su gloriosa imagen. Lo vamos a reflejar, eso es lo que dice ahí. Como Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Si ustedes se fijan, es lo mismo. Pablo está declarando ahí en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. La imagen estaba reflejando a este Dios invisible. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria, hablando de Jesús. Ese es el resplandor de su gloria. Y dice algo así, la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Entonces, si ustedes se fijan, siempre es el mismo principio. Lo que miramos, reflejamos.
Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra ahí traducida de imagen es efigie, y quiere decir la imagen misma de Dios, una imagen visible. Cristo era la imagen visible de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, la oración es tan importante, y este mismo autor decía algo así, lo anoté, dice, la oración es vida. Dice, y la vida es sencilla. No fácil, pero es sencilla. Dice, es sencilla y es coherente. Cuando la oración deja de ser vida para nosotros, la convertimos en una complicación fenomenal. Entonces, muchas veces queremos, a veces por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, por nuestras acciones, queremos imitar a Jesús. Pero déjame decir que la única forma de poder imitar verdaderamente a Jesús es de esta manera. De tanto estar mirando, vas a empezar a ser transformado y vas a parecerte a Él. Y a veces queremos parecernos en cosas externas. ¿O no? Y a veces lo tratamos de hacer, no sé, queremos reflejar a Jesús en cuanto, por ejemplo, a la ayuda social. No digo que esté mal, pero les aseguro que si somos transformados de esta manera, vamos a sentir como sentía Jesús. Vamos a tener compasión por la gente como la tenía Jesús. Compasión por los perdidos, compasión por los enfermos. Y ya no es una actitud humana. Y la actitud humana generalmente lleva una gloria asociada. ¡Ah, qué bacán lo que dice! ¿O no? Pero la transformación que Dios quiere hacer es esta. De tanto mirarlo, lo empezamos a reflejar. Y el Espíritu, que es Dios, dice ahí, nos va transformando a la gloriosa imagen del Señor. Entonces, la oración, en ese sentido, es poderosa, es transformadora. La transformación no la haces tú. Se produce de tanto estar en la presencia de Dios. Al final eso es a lo que quiero llegar. Por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Pero hay que hacer este ejercicio. Entonces la primera cosa es la oración. ¿Ya? Esta es la introducción nomás. No, si ya voy en la mitad. La otra cosa en la que hemos estado reforzando, y otro concepto, otro principio que provoca esta transformación dinámica, así como la oración, es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el mismo efecto, transformador. En el Salmo 119, versículo 56, en la nueva versión latinoamericana de la Biblia dice así, se ha hecho parte de mí el guardar tus preceptos o el guardar tu palabra. La nueva versión latinoamericana. O sea, fíjense lo que dice ahí, ya no es algo a lo que yo me tengo que obligar. No es algo a lo que yo me tengo que disciplinar. Dice, se ha hecho parte de mí. O sea, es parte de mi vida el vivir la palabra. Es parte de mi vida guardar tus preceptos. Eso es lo que dice. Se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. Entonces, yo pienso en esto. Voy a la palabra de Dios para adquirir conocimiento. Voy para buscar consuelo, voy para buscar... De hecho lo podemos encontrar. Pero una cosa distinta es cuando esto se hace parte de mí. Se ha hecho parte de mí el guardar tu palabra. Se ha hecho parte de mí el vivir tu palabra. Es una transformación dinámica. Entonces, miren, podemos hacer muchas cosas y tenemos los recursos para hacer muchas cosas. Pero si estamos dejando de lado la oración y la palabra de Dios, no vamos a llegar a ningún buen puerto.
A lo mejor lo vamos a pasar bien, y lo más probable es que sí, pero no se va a cumplir este propósito transformador hacia donde nos quiere llevar Dios. Y aquí en la palabra podemos ver muchas cosas, y hay pasajes muy conocidos también, que también estuvimos compartiendo durante este año. Y dice ahí: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esta es la versión NBI, ¿cierto? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La versión Reina Valera dice: es útil para enseñar, redarguir, ¿cierto? Dice eso. Pero si tú te das cuenta aquí, lo que está diciendo es que la palabra de Dios es útil para todo eso. Pero el propósito lo encontramos en el versículo 17. Es el propósito de la palabra de Dios. Dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, podemos hacer muchas cosas. Vuelvo a insistir, estamos capacitados para hacer muchas cosas. Pero nuestra obra debe estar fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos prepara, nos capacita para hacer lo que realmente tenemos que hacer. Les aseguro que si hacemos correr una lista y cada uno pusiera qué es lo que queremos que la iglesia haga, discreparíamos. Cada uno tendría su idea. ¿Saben dónde tenemos que ir ahí? A la palabra de Dios, porque ella es la única que nos da luz, porque fue destinada para esa. Dios usa la palabra de Dios para prepararnos y capacitarnos, para hacer las cosas. Pero nosotros somos dados a hacer las cosas y después chutar. Después empezamos a buscar. Nos damos vuelta en el desierto muchas veces, teniendo la palabra de Dios ahí. Entonces, clave. Si quitamos de esto, yo siempre lo digo, si quitamos, y es un principio que se usa para estudiar un versículo, si tú quitas los adjetivos, los adverbios, las preposiciones de ahí, podemos decir que la Escritura es inspirada por Dios y útil con ese propósito. Dios la usa, ese es el propósito. Enseña, todo eso son adjetivos, pero el propósito de la palabra de Dios es que estemos capacitados y preparados para toda buena obra. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces es muy importante, Hebreos 4:12, otro pasaje muy conocido, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y eficaz, dice en otra versión, ¿cierto? Dice: es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios nos descubre. Y en ese descubrir nos damos cuenta que tenemos que despojarnos de muchas cosas. Pablo le dice en otro pasaje que tenemos que desvestirnos del hombre viejo para vestirnos del nuevo. Nadie se pone ropa nueva sobre la ropa vieja, ¿ya? Pero la palabra de Dios es la única. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del alma. Y dice: entre el alma y del espíritu. La palabra de Dios es la única que tiene esa capacidad de decirte: esto es del alma, esto es del espíritu. Eso está diciendo ahí. Esta espada profunda es la única que te dice: esto es espiritual, esto no es espiritual. Entonces, debemos entender que la palabra de Dios es un fundamento transformador para nuestra vida, así como la oración. No hay otra forma. Y la moda es la moda de Dios. La novedad es la novedad que Dios quiere hacer. Y dice que, como leíamos en un comienzo, Él ya la comenzó a hacer. Y hace la pregunta: ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Entonces, muchas veces conocemos mucho de la Escritura, pero no ha sido esta Escritura, esta palabra reveladora que transforma, que nos equipa, porque hemos usado la Escritura para cualquier otra cosa.
hasta para fundamentar mis propios deseos, mis propios anhelos. Pero el propósito de la palabra de Dios es capacitarte, Y la manera en que te capacita es que penetra hasta lo profundo y te descubre. Dios no puede hacer nada nuevo si hay cosas viejas han hecho en nuestra vida. Bueno, la palabra de Dios te dice, esto es del alma, esto es del espíritu. Esa es la importancia de esto. Mateo 23:2, vemos un ejemplo ahí que Jesús le dice a sus discípulos judíos. Mateo 23:2, y la versión Reina Valera dice algo así. Dice, en la cátedra de Moisés, o en la enseñanza de Moisés, o en la enseñanza de la Escritura, le está diciendo Jesús, dice, los escribas y los fariseos son los que la llevan. Háganle caso, aprendan de ellos, pero no vivan como ellos. En otras palabras le está diciendo, ellos son peritos, manejan la Escritura, pero la Escritura en ellos no ha sido ¿cómo decirlo? Esta herramienta transformadora. No los ha preparado, no los ha capacitado, porque han visto y ven la Escritura a su pinta, la interpretan a su pinta. Y Jesús le está diciendo, en la cátedra de Moisés, algo así dice, ¿verdad? En la cátedra de Moisés, dice, los fariseos y todos son los eruditos. Escúchenlo, aprendan de ellos. Coman, pero no vivan como ellos. Eso es terrible. Es terrible. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es la que genera buenas obras, el buen hacer. Ellos la conocían, pero no estaba generando eso. Tenían un problema muy serio. Hay otro ejemplo en la Escritura, en Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, y habla de un rey que era Amasías. Dice que era un rey joven. Y es uno de los pocos reyes que la Escritura dice que hizo lo recto delante de Dios. Segunda de Crónica, capítulo 25, versículo 2, dice algo así. Dice, y Amasías hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Pero no de corazón perfecto. Y aquí estamos en otro tema. Podemos conocer, podemos hacer lo recto. Podemos conocer esto. Predicarlo, declararlo, memorizarlo. La pregunta profunda es, ¿dónde está nuestro corazón? Hizo lo recto delante de Dios. Yo siempre digo, un buen epitafio. Una placa así, cuando yo muera, aquí yace Jorge, hizo lo recto delante de Dios. Hasta ahí más, porque dice, coma, pero no de perfecto corazón. Profundo, ¿verdad? Profundo. Entonces, es tan importante esto, es tan importante, y yo siempre digo, y también lo estuvimos compartiendo un poco el día viernes, y esto, como les digo, estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos compartido este año, que muchas cosas, sobre todo en la Escritura, y así como Franco nos hablaba acerca de la oración que hay que ejercitarla, bueno, la lectura también. Y para ejercitar esto se necesita disciplina. Y tú te tienes que disciplinar. Pero llega el momento, como en la oración, mientras más oras, más ganas de orar te van a dar. Hay un momento de quiebre, pero en algún momento tienes que empezar. Te tienes que disciplinar. Y lo mismo podríamos decir de la Escritura. Mientras más lees, más ganas de leer te van a dar. Pero si no lees nunca, es el mismo principio. Es el mismo principio. Entonces, yo siempre digo, hay una transformación. En algún momento se produce un quiebre. Cuando pasas de la disciplina al deleite. Cuando pasas de la disciplina al deleite. Como dice el Salmo 119, 33, 34, dice, enséñame, oh Señor, tus estatutos. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si ustedes se fijan, aquí David asocia dos cosas. Dame entendimiento, pero la cumpliré de todo corazón. Amasías hizo la mitad. Tenía entendimiento, pero no la cumplió de todo corazón. Salmo 119, 33, 34. Enséñame, oh Jehová, dice, el camino de tus estatutos.
y lo guardaré. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Interesante. A eso nos quiere llevar Dios. Salmo 1:2, tan conocido. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Se dan cuenta? No habla de disciplina. En algún momento en que empiezas a ejercitar esto, se transforma de disciplina a delicia. Podríamos agregar lo mismo. El congregarse es lo mismo. Y yo creo que lo compartí hace unos domingos o un mes atrás. ¿Cómo llegas a este lugar? ¿Llegas por disciplina? Porque despertaste temprano y voy a matar en la mañana, voy a ir a la iglesia. O vienes con otro espíritu. Me alegré con lo que me decía qué bueno y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía. Si ustedes se fijan, es un lenguaje distinto, porque hay un corazón distinto. Y Dios, insisto, nos está llevando allá. ¿No te has dado cuenta? Vuelvo a Isaías. Ya lo empecé a hacer. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Pero el proceso transformador se completa en oración y en la Escritura. No hay otra manera. El día que nos apartemos de esto, estamos sonados. La palabra soplada por el Espíritu sujeto a la palabra. Así debe ser nuestra vida. Esta tensión, este equilibrio que siempre debemos tener. Entonces, oye, me tiré tiro largo hoy día, parece. Pero ya estoy terminando ya. Ahora, ¿para qué todo esto? Hay un plan de Dios. Y como leí en Isaías 65, he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y dice, y de lo primero ya no habrá memoria, ni vendrá más a tu pensamiento. Y yo te alegraré y te gozarás en las cosas que yo he creado. Así dice. Jerusalén, que es tipo de la iglesia, dice, tendrá alegría. Y yo a mi pueblo le daré gozo. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas. Entonces, si vemos todas estas cosas, si vivimos de esta manera, podemos ser o podemos vivir como vivía la iglesia primitiva. Y van a recibir poder y me van a ser testigos. Y predicar a todos. La forma efectiva en que la podemos hacer es ser llenos de la presencia de Dios y llenos de la palabra de Dios. No hay otra manera. Cuando vivimos de esa manera podemos decir que hay un poder desatado en nosotros, en tu vida y en nosotros como iglesia. Un poder desatado. Y aquí viene otro concepto que también estuvimos estudiando. Voy a leer de aquí 1 Corintios 1:18, no lo puse ahí, pero quiero leer de acá, porque si no vamos a estar mucho rato. Pero en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, mas para nosotros que hemos creído, ¿qué dice? Es poder de Dios. Miren, qué interesante. Si ustedes se fijan que está juntando todos estos conceptos, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder. Para los que hemos creído. ¿Creído en qué? Creído en esto, en todo esto. Bueno, después de que Pablo hace esta aseveración, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para nosotros, quienes hemos creído el poder de Dios, dice esto. Dice, es ridícula para los judíos, y aquí quiero reemplazar en esto, cuando habla de judíos, podemos cambiar esta palabra por religiosos, ¿ya? Y cuando habla de griegos, podemos hablar de intelectuales. Porque los griegos eran los intelectuales de ese tiempo y los judíos eran los religiosos, los orgullosamente religiosos. Entonces dice ahí, es ridícula para los religiosos que piden señales del cielo. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan de lo que les muéstranos una señal? Muéstranos al Padre. Los judíos siempre pidieron señales. Hechos 1:7. Señor, ¿cuándo vas a cumplir todo esto? Y Jesús le responde de una manera distinta: van a recibir poder y me van a ser testigos. Pero ellos preguntaron, Hechos 1:7. Señor, ¿y cuándo se van a cumplir todas estas cosas? ¿Qué señal? Siempre estaban pidiendo señales. Los religiosos siempre piden señales. Y muchas veces nosotros vivimos también de esta manera, de una vida religiosa. Señor, dame una señal. Cuando el Señor te está diciendo un rato, debería estar por allá, dame una señal. Los religiosos vivimos así muchas veces, ¿o no? Esperando señal y no nos movemos nunca. Cuando el Señor sanó a los leprosos, le dijo, vayan. Los leprosos empezaron a correr y se cerraron a mitad de camino. ¿No será que Dios quiere que vivamos de esa manera también? ¿No será que estas palabras ya lo estoy haciendo? Voy a hacer algo nuevo, ya lo estoy haciendo. Pero empieza a actuar, empieza a correr. Empieza a vivir de la manera que tienes que vivir. Bueno, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los intelectuales que buscan sabiduría humana. Es ridícula. El mensaje de la cruz es ridículo para ellos. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Los religiosos se ofenden. Dicen, y los gentiles o los de arriba dicen que son puras tonterías. Los intelectuales dicen que son puras tonterías. Y déjame decirte, hoy día incluso en la iglesia, cuando tú empiezas a predicar de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, y no predicas este evangelio de prosperidad, los religiosos se ofenden. Oye, ¿cómo voy a predicar esto? Se te va a ir toda la gente. Que se vaya toda la gente. Pero el mensaje no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Es imposible. Es imposible. No podemos cambiar el mensaje. Es locura, sí. Pero para los que se pierden. Más para nosotros que hemos creído es poder de Dios. Es poder de Dios. Seguimos. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto religiosos como intelectuales, dice, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Miren qué interesante lo que está diciendo aquí. Para los religiosos que piden señales, pero una vez que conocen al Señor, dice que el Señor viene a ser poder de Dios. Y para los intelectuales que buscaban conocimiento humano, cuando conocen al Señor, dice que les es revelada la sabiduría de Dios. Yo encuentro esto muy profundo, muy profundo. Entonces, tenemos los principios para equiparnos. Tenemos un llamado para hacer las cosas. La oración es fundamental, la escritura es fundamental. Pero no podemos quedar parados, pegados, equipados, soldados armados, pero escondidos dentro del cuartel. Hay que empezar a moverse, hay que empezar a predicar este mensaje que es locura, pero es poder de Dios también. Y con respecto a esto, yo creo que tiene que haber un despertar en muchos sentidos. Y aquí yo creo que también Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, que tenía ciertas características, yo creo que en alguna forma está hablando o esta palabra puede ser contemporánea para lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, y esto conociendo el tiempo, otra vez, fíjense, el tiempo, cuando habla de tiempo, habla del tiempo de Dios. Tengan en mente este pasaje que le leí de Isaías. Yo empecé a hacer algo, ¿no te has dado cuenta? Bueno, Pablo aquí está diciendo casi lo mismo, dice, y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pero es tiempo de despertarse del sueño. Esa es la exhortación, es tiempo de despertarnos del sueño. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Quizás hoy día
Estás viviendo a lo mejor alguna circunstancia y pareciera que tu vida es un desierto, pareciera que estás viviendo una noche larga, que no pasa nunca, pero aquí lo que está diciendo Pablo que es tiempo de despertarse, porque la noche ya va a terminar. Y déjame, yo no sé lo que puedas estar viviendo, a lo mejor estás viviendo tiempos de dolor, de angustia, de desesperación, pero esta palabra es para ti. La noche ya está pasando, va a llegar el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Armas de la luz, oración, palabra, armas de la luz. Vistámonos de eso. La noche va a pasar. La noche va a pasar. Tus dificultades en algún momento van a pasar. ¿De qué te vas a vestir? ¿Qué es lo que vas a hacer? O pasando las dificultades te vas a sentir desahogado para meter las patas otra vez, meterte en otro conflicto. No es así. Seamos honestos. Yo quiero ser honesto. Soy honesto. A veces nos apartamos de las cosas de Dios y metemos las patas una y otra vez, y pareciera que vivimos en noches largas y días cortitos. Para vivir el día hay que equiparse de armas de luz. Para vivir el día hay que equiparse de las armas de luz. Entonces, si uno se da cuenta, aquí habla de un despertar. Tiene que haber un despertar en nosotros, un abrir de ojos de lo que Dios está haciendo. ¿No te has dado cuenta? Tiene que haber un abrir de ojos de lo que Dios está haciendo hoy día. Entender los tiempos. Tenemos que entender los tiempos. Conocer a Dios. Nuestra oración profunda. La escritura de la palabra de Dios. Debemos hacerlo. En Daniel capítulo 12, versículo 3, hablando de los últimos tiempos, dice: los entendidos, escuchen, los entendidos, los que entienden, los que se dan cuenta, los que despiertan. Dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y que los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. El final de nuestra historia es ser entendidos en los tiempos. Los entendidos van a resplandecer, los que enseñan van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Quizás estás viviendo una noche muy gris, una noche oscura. Quizás hoy día hay muchas cosas que están atormentando tu vida. Y a veces todo este movimiento, esta vorágine de fin de año, a veces te estresa y piensas que el otro año va a ser mejor. No va a ser mejor si no cambias de actitud, no va a ser mejor si no despiertas, no va a ser mejor si no tomas las armas de luz y empiezas a vivir de esa manera. No va a ser distinto. Al final de cuentas, del 31 al 1 de enero del otro año, es una noche y una mañana y listo. Y la vida sigue igual, la rutina sigue igual. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza para este año que viene? ¿Qué estás viviendo hoy día? Y yo quiero orar, no sé, quizás durante este año, o quizás de aquí para atrás, has estado viviendo en una noche oscura, larga. Una de las características principales de la oscuridad o de la noche, cuando tú estás en un lugar oscuro, o cuando estás en tinieblas, en un lugar oscuro, solamente tienes percepción de ti mismo. No te das cuenta, no percibes lo que está a tu alrededor. ¿Saben? Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces estamos en oscuridad, estamos viviendo esta noche, y en la noche solo te percibes tú, tus problemas, tus luchas, tus dificultades.
Es tiempo de tomar las armas de luz. La mañana se acerca. La mañana se acerca, pero hay que empezar a equiparse. Amén. ¿Les parece si oramos? Y yo siento que Dios tiene mucho más para nuestra vida. Y